Hola, muy buenos días. Buenos días a todas, a todos, a todes. Les damos la bienvenida a este nuevo Minu webinar. Mi nombre es Rafa Niel, soy el COO y cofundador de Minu. En Minu somos una empresa mexicana enfocada en mejorar salud financiera de los trabajadores mexicanos. Somos pioneros y líderes en ofrecer el beneficio de salario on demand, el cual permite a los colaboradores cobrar su salario ya trabajado, ya devengado, cuando quieran, de forma instantánea y 24/7, sin tener que esperar el día de la nómina. El servicio a través de una app móvil muy sencilla, no tiene costo para la empresa, no requiere cambios en tiempos y procesos de pago de nómina y no genera ninguna carga administrativa. Igual, en pro de nuestra misión, lanzamos recientemente la Academia Minu, una plataforma web de educación financiera, acompañada de una serie de pláticas sobre temas de educación financiera también interesantes para los trabajadores y además de organizar ferias de salud financiera. Esto también igual totalmente gratuito para empresas y trabajadores subidos a Minu. Hoy ya tenemos el honor de trabajar con casi 100 empresas y llegar a casi 200.000 trabajadores en México, los cuales están altamente satisfechos con Minu. Y justo ayer anunciamos nuestra nueva ronda de levantamiento de capital, nuestra serie A. Hemos levantado ya en total más de 20 millones de dólares, lo que significa un respaldarazo y un apoyo a nuestra misión y al trabajo que hacemos todos los días en Minu y a los planes de futuro para poder llegar cada vez a más mexicanos y ayudarles en mejorar su salud financiera, su educación financiera. Y justo el día de hoy tenemos el placer de presentarles un maravilloso panel para hablar sobre la importancia del rol de la mujer en las empresas, y para eso nos acompañan tres panelistas de excepción. Es un honor para mí, en representación del equipo de Minu, estar acompañado de estas tres grandes mujeres, tres grandes profesionales muy exitosas y grandes promotoras, sobre todo la diversidad de género en sus respectivas empresas y ámbitos. Es un placer para mí presentarles a Nicole Reitz de Polignac, María Cerro y a Denise Montesinos. Buenos días a todas. Buenos días. Antes de pasar al panel, me gustaría darles una breve reseña de cada una de las panelistas. Nicole Reitz de Polignac es maestra, tiene más de 33 años de experiencia, aunque le decimos que no lo parece, siempre le decimos más de 33 años de experiencia en el sector financiero, tanto en México como en América Latina. Actualmente es CEO de BNP Paribas Cardiff, México, desde el 2014. Es también consejera independiente en algunas empresas, tanto en México como en el extranjero. Y previo a su puesto actual, Nicole se desempeñó como presidente del grupo financiero Scotiabank Inverlat desde el 2007 hasta el 2012 y como vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Bancos. También fue vicepresidenta ejecutiva de Scotiabank y miembro del comité ejecutivo de Scotiabank a nivel global desde abril del 2010. Nicole se unió a Scotiabank en 2005 después de una larga trayectoria en Citigroup, donde ocupó varios puestos de alto rango en varios países de América Latina, incluyendo la posición de gerente general y CEO de Perú, Chile y República Dominicana. Más, Nicole es una ferviente promotora de diversidad de género y dentro del Comité de Diversidad hoy de BNP Paribas y en su trayectoria profesional. Dejen presentarles bienvenida Nicole, muchísimas gracias por acompañarnos. Déjenme presentarles a María Cerro. María es parte del equipo de capitales LATAM para Bank of America. Actualmente es directora del área de ventas institucionales de capitales. María se unió a Bank of America en el 2009 como intern de trading. En el 2013 se mudó a Londres para trabajar como parte del equipo de mercados emergentes, cubriendo a clientes en Escocia, Suecia, Dinamarca, España y Londres. Y en 2015 María regresó a México como responsable de ventas institucionales para México. En el año 2019, María fue nombrada co-head de la Mesa de Capitales en México, y en el año 2020 María fue promovida a Managing Director, siendo la primera mujer en Bank of America México en alcanzar este título. También igual, María es responsable del Comité de Diversidad dentro de Bank of America, promoviendo la diversidad de género dentro de la institución, y es también cofundadora de Mujeres en Finanzas, una asociación que promueve la diversidad de género en el sector financiero en México. Muchas gracias, María, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias. Y last but not least, como dicen los americanos, Denise Montesinos. Denise trabaja en el desarrollo e implementación de proyectos en las diversas empresas de Grupo Carso, actualmente dentro del programa de reconstrucción México Unido de Fundación Carlos Slim,
el cual administra recursos por más de 3.000 millones de pesos para labores de reconstrucción por sismos en diversos segmentos y estados de la República Mexicana. Denise cuenta con amplia experiencia en el sector financiero, trabajando en instituciones como BlackRock, donde se desempeñó como Business Manager para Latinoamérica e Iberia, tanto en la oficina en Nueva York como en México, y a cargo de los aspectos corporativos de administración y finanzas en las ubicaciones que constituían la región. Denise es cofundadora también de Mujeres en Finanzas, la asociación que promueve diversidad en la industria financiera mexicana, y además pues tenemos el honor en Minu de contar con Denise como consejera independiente de la Academia Minu. Muy bienvenida, Denise. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Pues muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Antes de entrar a la pregunta, un poco para establecer, digamos, un poco el contexto del tema del panel. México, de acuerdo con datos del gobierno federal, 2 de cada 3 empleos perdidos durante la pandemia, estamos hablando de casi 12 millones perdidos, de los cuales ya se han recuperado 7 millones, pero nos faltan casi más de 5 millones por recuperarse. 2 de cada 3 empleos perdidos eran realizados por mujeres. Bueno, ese es un dato la verdad que muy duro. Y seguimos, digamos, con una brecha respecto a otros países, ¿no? La brecha salarial de género en México es más del 19%. Solo el 16% de los puestos directivos son ocupados por mujeres en México. ¿De acuerdo? México se enfrenta a un gran desafío, donde menos de la mitad de las mujeres mexicanas en edad laboral tienen un trabajo. Casi el 60% de las mujeres que laboran lo hacen en la economía informal, con menor seguridad social, alta inseguridad y un salario más bajo. Y todo esto nos hace mirar que las mujeres siguen siendo las más afectadas y nos hace replantear su rol en esta reconstrucción de esta nueva normalidad, donde es indispensable para cumplir con los objetivos de negocio que demanda el mercado, ¿no? Entonces, con este contexto, me gustaría preguntarles, María, ¿a qué retos se han enfrentado las mujeres en el ámbito laboral en el contexto de esta crisis sanitaria y económica mundial? Muchas gracias, Rafael. Y gracias por la invitación y a todos por acompañarnos. La verdad es que sí, son temas y hablamos de números y cifras que los oímos y ya nos, o sea, primero quieres llorar, pero después de llorar nos tienen que dar fuerza, ¿no? Y nos tiene que dar motivación para pues, el día a día y para seguir adelante en asegurarnos que el mundo sea mejor para nuestros hijos y para las siguientes generaciones que vean en términos de diversidad y de igualdad y de oportunidades en general. Los retos que han enfrentado las mujeres en el ámbito laboral, en el contexto del COVID, pues les diría, o sea, tengo una respuesta muy fácil y una un poco más elaborada. La fácil es, imagínense los retos que tenían las mujeres antes, pero ahora súmenle que también tienen que cuidar a las personas que están en su casa, cuidar a los niños porque cerraron las guarderías, dedicar unas horas a la limpieza de la casa y ser mamás, ser maestras, porque también, o sea, ahora también hay las clases por televisión o por Zoom. Agréguenle el estrés de que pues, todos vivimos en el día a día porque estamos en una pandemia. Y todo esto, además, lo tienes que hacer bien y de buenas, ¿no? Porque ahora como mujer y como mamá sientes la responsabilidad de que pues, no es culpa del niño, ¿no? Entonces a mí me pasa muchas veces que estás muy estresado porque la vida se volvió mucho más estresante de lo que era antes y me volteaba y le gritaba un poquito a mi hijo porque ya me había desesperado y decía, aparte de todo, soy peor mamá. Entonces, o sea, eso es la parte práctica, ¿no? Ya o sea, si nos metemos un poquito más a números, como los números que tú estabas diciendo, pues sí, las mujeres han sido mucho más afectadas según datos de la ONU y de la CEPAL, porque en general ganamos menos, ¿no? Y tenemos, digamos, peores trabajos y las mujeres, por lo tanto, ahorran menos. Entonces, en una contracción económica o en una coyuntura como la que estamos viviendo, pues las mujeres se encuentran en una situación de desventaja. Lo que les decía, ¿no? También el trabajo no remunerado que pues ya era alto, ya era alto el porcentaje de horas que se dedicaba a eso, aumentó muchísimo y entonces el cansancio
o sea, ese agotamiento que viven las mujeres las ha llevado a que si en una casa se tiene que escoger quién va a trabajar, el hombre o la mujer, pues probablemente como el hombre muy probablemente ganaba más, va a ser el que continúe trabajando, ¿no? Además que las mujeres muchas veces se encuentran, como decías, en el sector informal y no tienen la protección y es mucho más fácil que pierdan el trabajo. Entonces, parece como un movimiento muy natural, que pues, si ya la mujer era la que sabe que come el niño y ya sabe dónde guardamos, no sé, la aspiradora y cómo se usa, pues que ella se dedique a hacer eso más tiempo y que el hombre, que además ya ganaba más desde antes, continúe, o sea, obviamente estoy llevándolo al extremo, pero es más real, o sea, lo que me da miedo es que es mucho más real, se ha hecho mucho más real en este contexto de lo que me gustaría, ¿no? La tasa de participación laboral de las mujeres en el 2020, según la CEPAL, fue de 46%, viniendo del 2019 de 52%. Y como decías, hemos visto mucho más el desempleo creciendo, porque además pues las mujeres tradicionalmente se dedican más a sectores que fueron más impactados, a sector hospitalario, sector turismo, retail, que fueron los más impactados directamente durante la pandemia. Entonces, para englobar todo, pues sí, ha sido muy difícil para todos. No digo que para los hombres no haya sido muy difícil, también para los papás que se quedan en su casa ha sido un ajuste muy importante, pero para las mujeres y particularmente en un país como México, que tenemos pues un rol mucho más delimitado de cuidadoras, ha sido mucho más difícil. Rosel María. Enfatizabas mucho el tema de la brecha salarial, también la comentaba yo al inicio. Denise, me imagino que dentro de la sección de mujeres en finanzas dais mucho seguimiento a esa brecha salarial. ¿Cuál es el estado real de la brecha salarial en las mujeres en México y cuáles son los factores que afectan en mayor medida esta brecha salarial? Sí, definitivamente, Rafa, es la brecha salarial, pero también en el contexto de cómo está la situación de las mujeres en general, ¿no? Mencionaba María y que estamos en alrededor de 46% de participación, ¿no? De las mujeres en el mundo laboral. Pero esto se vuelve una pirámide súper angosta, porque si bien en el promedio estamos en el 35% y la entrada puede parecerse a un 35 o 37%, la realidad es que conforme se va subiendo en la escalera corporativa, para cuando se llega a cargos de vicepresidencias o de direcciones de áreas, por ejemplo, ya estamos en un 15 o 16% de participación de las mujeres, ¿no? Y cuando hablamos de dirección general, inclusive llegamos a hablar de un 1% de participación. Se hace súper angosto. Y en los miembros de consejos de administración, las mujeres representan más o menos el 9% del total de miembros, ¿no? Y si tomas inclusive este tema de mujeres consejeras y este porcentaje, lo que vas a ver es que el porcentaje en México de representación femenina lo vas a encontrar o en empresas familiares o en mujeres que son parte de consejos de administración, pero que un porcentaje cerca del 30% de las mujeres que están ahí son suplentes, ¿no? Y nuestro 9% en México está por debajo de Latinoamérica, que tiene aproximadamente un 10%, y aproximadamente un 16 puntos abajo del resto del mundo. El resto del mundo está en un porcentaje más o menos de participación del 26%, ¿no? Y el avance ha sido poco. Es importante cualquier avance, pero en México en los últimos 4 años se ha avanzado 1% en esos números, mientras el resto del mundo promedió un avance de 4% en esta participación, ¿no? Y moviéndonos un poco al tema de brecha salarial, pues el promedio en la OCDE es de diferencia salarial entre hombres y mujeres es de 12.8%, mientras que en México estamos en casi 19% de diferencia. Y esto se marca desde la entrada al mundo laboral y solo se va enfatizando conforme se va creciendo para llegar a este promedio. Y
hablar de todos estos números, de estos porcentajes, por eso María es tan enfática en ellos, por eso yo soy tan enfática en ellos también, ¿no? Todos estos números de porcentajes, de representaciones, y lo que ves en los estudios, son relevantes cuando consideras que también un tercio de los empleados en las organizaciones, esto salió en un estudio de McKinsey, no conoce, solo un tercio de la gente que está en las organizaciones reconoce cuál es la correlación real que hay entre estos temas de diversidad y el desarrollo de negocios, la cual es súper significativa, ¿no? Los números importan porque la diversidad de género en términos de management en una organización sí deriva en mayores resultados. Y hablamos de temas como retorno en la inversión, ¿no? Que estas empresas que están en el top quartile de diversidad tienen retornos en la inversión que pueden ser hasta 47% más alto, el valor económico agregado puede subir 20%, el EBITDA puede subir 50%, o sea, es imprescindible que se vea este tema de diversidad y la diversidad en puestos gerenciales y directivos como una prioridad de negocios. Y más que el tema corporativo y el negocio como tal, cerrar la brecha en cuanto a empleo y en cuanto a salario puede significar, y ahí verás varios números y varios estudios, vámonos con el conservador, que pudiera subirte el PIB 15%, ¿no? Respecto a lo que tenemos hoy, solo al empezar a incorporar mujeres y cerrar estas brechas. Muy interesante. Y bueno, en los factores que creo que afectan, desde mi perspectiva, tiene que ver con muchos factores. Desde este ingreso al mundo laboral, en el que más o menos traes un campo parejo en los alumnos y alumnas que se gradúan, casi estamos 50-50, pero al momento que entran, solo entra el 37%. Ahí ya perdimos un porcentaje de la población. La diferencia en tasas de promoción, o sea, la probabilidad de que un hombre contra una mujer sea promovido, también es súper significativo. Un hombre entra y tiene 23% de probabilidad de ser promovido cuando está en el nivel de entrada, luego se va a 18% cuando se va a una gerencia alta, mientras que para las mujeres empieza en 21% y se mueve a 3%. O sea, ahí volvemos a dejar a muchísimas mujeres fuera, ¿no? Se complementa con esta diferencia en cuanto a ingresos, la brecha salarial de la que hablábamos, ¿no? Que piensa que podemos empezar en un 8% cuando estamos entrando, o sea, ya de entrada, mismo trabajo, misma experiencia, o sea, 0, la mujer va a ganar en promedio 8% menos. Y esa diferencia se va incrementando hasta llegar en los niveles más altos a 22 o 23%, ¿no? Y en ese sentido, uno de los factores más importantes es el de la cultura empresarial, ¿no? Qué tanto la empresa está implementando programas, qué tanto estos programas son efectivos para atacar todos estos temas de diversidad, de inclusión, la misma percepción que se pueda tener en la empresa y que hay cifras acerca de eso, ¿no? De qué tanto se percibe que la representación actual es la correcta, ¿no? Y hay esta percepción de, pues, si hay solo una mujer directora entre 15, pues está bien, están representadas, ¿no? Pero se normaliza que son pocas las mujeres que deben de estar ahí, ¿no? O la falta de conciencia, inclusive a nivel empresa, que les mencionaba, de que se vuelve un tema de naturaleza preponderantemente económica, ¿no? Tanto a nivel corporativo como a nivel de gobierno, y pues el hecho de que únicamente con estos estudios una tercera parte de la gente reconozca esta correlación, pues se vuelve un tema súper crítico, ¿no? Muy bien, muy bien. Y yo creo que habrías tenido dos temas donde me gustaría conocer la opinión de Nicole. Uno es la comparativa de México versus el resto del mundo, ¿no? Denise nos da algunas estadísticas, pero en tu experiencia como consejera en empresas en México y en el extranjero, ¿cómo compara México versus el resto del mundo? O sea, ¿qué acciones pueden hacer las empresas en México que a lo mejor sí hacen en otros países? Y el segundo punto que tocaba Denise, que es un poco amplio, pero sí también muy interesante, es cuál es el beneficio realmente tangible, real de las empresas por incorporar mujeres en puestos de dirección, consejos, etcétera. O sea, es una estrategia de negocio en sí. Yo creo que son dos temas muy interesantes, Nicole, donde nos gustaría escuchar tu opinión, tu visión ahí. Con gusto, Rafa, aunque creo que ya de alguna manera Denise y María tocaron sobre parte de la pregunta que me haces. A ver, con respecto al resto del mundo, claramente estamos atrasadísimos, ¿no? Si hoy queremos ver contra quién nos comparamos contra Venezuela, El Salvador,
Kirguistán y países de ese estilo, y estamos muy, muy lejos de los niveles que tienen Suecia, Canadá, Alemania. Bueno, de hecho está calculado por la OECD que si seguimos al ritmo de progreso en el que vamos, a México le va a tomar más o menos 50 años alcanzar al resto de los países de la OECD. Con lo cual, claramente, contra el resto del mundo, pues tenemos muchísima tarea que hacer. México tiene una participación muy pobre en estos temas a todos los niveles, ¿no? Desde la plantilla de entrada, a donde después de la pandemia ya solo el 41% de las mujeres elegibles para trabajar está trabajando, y conforme va subiendo, como ya lo comentaron mis colegas anteriores, se vuelve cada vez peor. Y yo te diría que si uno lo compara contra otros países, bueno, sí vemos países en Latinoamérica que podrías decir que tienen una cultura bastante similar a la nuestra, que están muchísimo más avanzados, ¿no? Un Colombia, una Argentina, entonces de que se puede, se puede. En cuanto a cómo cerrar la brecha, esa es la pregunta de los $64,000, como dicen, ¿no? Porque hay muchísimo por hacer. Y yo creo que no empieza solo en las empresas, empieza desde las familias, ¿no? Lamentablemente la pandemia nos está haciendo ver cosas súper tristes para las mujeres, como por ejemplo en las casas que lamentablemente tienen escasos recursos. Hay una sola computadora o una sola televisión y 3 niños que tienen que tomar clases. Bueno, la que se queda sin tomar clases van a privilegiar al niño versus la niña, ¿no? Entonces empieza desde muy abajo. Creo que a nivel de empresas tenemos que asegurarnos que haya una cultura asertiva, que haya monitoreo de estos temas. Lo que no se mide no mejora. Entonces, de entrada, tienes que tener un monitoreo súper preciso de todos los indicadores que tienes que tener políticas asertivas, tienes que empujar a que cada vez que haya una vacante se consideren candidatos tanto hombres como mujeres, tienes que dar entrenamiento y ayudar con todos los bias inconscientes que tenemos en las empresas, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimo por hacer en las empresas. Por supuesto, están aparte todos los temas ya súper conocidos y discutidos de mejor sistema de cuidados infantiles para los niños, de mejores licencias de paternidad, etcétera, que de hecho hoy los jóvenes piden, ¿eh? O sea, yo creo que, a ver, yo soy de las optimistas con respecto al tema, quizás porque soy la mayor de la mesa, pero sí he visto mucho progreso a lo largo de todos estos años, y hoy en día también los jóvenes, cuando deciden a qué empresa quieren unirse o no, miran también todo este tipo de temas, porque también quieren pasar tiempo con sus hijos pequeños, también quieren disfrutar la paternidad. Entonces, hay muchas cosas que están cambiando. Yo te diría que para cerrar la brecha hay una serie de medidas, digamos, de orden político, económico del gobierno, ¿no? Y hay otra serie de medidas de las empresas, y hay otra serie de medidas que nos corresponden a cada uno de nosotros, desde cómo educamos a nuestros hijos, cómo nos referimos en las juntas, qué lenguaje usamos, cómo hablamos. Entonces, digo, tu pregunta es muy amplia, pero a la respuesta sencilla, nos comparamos contra los peores países del mundo, con lo cual yo lo voy a ver positivamente, como que tenemos una enorme oportunidad de mejorar. O sea, todo lo que hagamos se nota rapidito en una mejora. Si ya estás al nivel de Suecia, para dar el siguiente pasito te cuesta un chorro. Al nivel al que estamos nosotros, con poca cosa podemos ir avanzando bastante, bastante rápido. Creo definitivamente que los comités ejecutivos y los consejos de administración de todas las empresas tienen una responsabilidad ahí. Creo que este tipo de foros y de concientización ayudan también, ¿no? Y creo que es un tema que hay que monitorear, que hay que hablar, que hay que medir y que hay que asegurarse que tengas las políticas adecuadas dentro de las empresas para empujar. Y la dejaría ahí para no hacer respuestas larguísimas, porque asumo que tienes varias preguntas y veo que también del público están llegando algunas, y quiero que nos dé tiempo de contestarle al público. Justo quería entrar hasta ahí la dejo. Muy bien, muchas gracias, Nicole. Justo quería saltar una de las preguntas del público. Yo un poco decía, mucha de la audiencia son trabajadores, son funcionarios directivos de recursos humanos. Entonces, ¿qué podemos hacer como responsables de recursos humanos para apoyar más al empoderamiento de las mujeres? No sé, María, cómo vinculabas antes con el rol de la mujer. O sea, que desde recursos humanos ya en México, dentro de las empresas, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que, digo, sin ser experta en recursos humanos, que hay muchas cosas que a partir del COVID, para bien o para mal, o sea, todo tiene dos partes, ¿no? Se han visibilizado. Uno es, se ha hecho más visible esta parte del trabajo no remunerado que les platicaba, el trabajo del hogar, y creo que debemos de asegurarnos de que esta visibilidad no se pierda.
y asegurarnos también de que los hombres tomen su participación dentro de la labor del hogar, porque pues se tiene que hacer, entonces se empareja un poco más. Creo que lo que decía Nicole es clave, ¿no? La parte de las guarderías y lugares donde puedas dejar a tus hijos para poder ir a trabajar. Uno de los impactos grandes que vimos es para las mujeres trabajadoras durante el COVID es trabajes en tu casa, o sea, si tuviste el privilegio de poder trabajar desde tu casa o si tenías que ir a tu lugar de trabajo, si te cierran la guardería o estancia para niños, ¿qué haces con, qué haces con el niño, no? Entonces se vuelve clave, pues si recursos, o sea, si es una parte de recursos humanos de una empresa, si puede hacer algún tipo de ayuda en esa parte, pues es muy importante, porque una vez que ya te sabes que ya está ocupada la parte de dónde están tus hijos, ya te puedes enfocar realmente mucho más a tu trabajo. Creo que también ya vimos que la flexibilidad o un poco más de flexibilidad en el trabajo funciona. Hemos tenido ahorita toda la flexibilidad, hemos trabajado, hacemos juntas por Zoom, pues como este foro que estamos pudiendo tener hoy, que a lo mejor hace 2 años no lo hubiéramos imaginado, ¿no? El trabajo desde casa, nos hemos dado cuenta de que para algunos roles funciona mucho más de lo que habíamos pensado. Y las empresas han tenido que invertir dinero en tecnología, que a lo mejor era capital que se iba a invertir en los siguientes 5 años, se tuvo que hacer en mucho menos tiempo y por lo tanto estamos mucho más preparados para estar conectados en un ámbito flexible. Tú le das a las mujeres más flexibilidad en sus horarios, la parte de las guarderías. Creo que esas dos partes son clave para poder desarrollarse plenamente en sus funciones. Y ya una parte más que creo que también corresponde a un poco a recursos humanos el dar esa cultura o iniciar esa cultura, pero también a cada una de las personas que trabajamos en diferentes equipos, es normalizar los roles, ¿no? O sea, no querer que las mujeres tomen, o sea, sientan que tienen que esconder que son mamás o que tienen que esconder a sus hijos, sino, o sea, tratar de normalizar roles de que, pues, eres mamá, pero, y no por eso vas a ser ni menos efectiva ni menos eficiente. Nada más tienes diferentes necesidades. Pero si alguien de mi equipo, de cualquier equipo, estuviera haciendo una maestría y tuviera que a lo mejor también tener diferentes horarios o tuviera diferentes necesidades o tuviera una enfermedad o no sé, o sea, todos tenemos necesidades diferentes en nuestras vidas y toma mucha energía tratar de esconder que eres mamá, porque pues al final eres, ¿no? Esto y había pensado otra cosa, pero se me... Yo te añado algo, Rafa, ¿puedo? Sí, claro, ¿puedo claro, por supuesto. Claro, por supuesto. A ver, yo voy a añadir 3 tonterías, pero que creo que a una pregunta tan directa pueden ser súper prácticas. Una de las prácticas que es muy útil es cuando, por ejemplo, un gerente de cualquier área solicita candidatos para un puesto que recursos humanos currículum las mujeres, ¿ok? Eso te garantiza que el currículum no sea discriminado por género. Entonces, si tienen una empresa que se resiste, ese es un buen tip para hacerlo rápido, ¿ok? Y el otro tema es en las empresas en las que hay job postings, que es que cuando hay una vacante, se publica la vacante para que la gente aplique. Los hombres tienden a mirar las aplicaciones y dicen, bueno, más o menos cumplo con el 60, va, levanto la mano y quiero el puesto, ¿ok? Aunque no cumplan con todo. Las mujeres tienden a mirar uno por uno y con que les falte una cosita, no levantan la mano. Entonces yo creo que ahí también hay un tema educativo de decirle a las mujeres que se animen, que levanten la mano y que no tiene que estar todo perfecto en una descripción de puesto para que puedan aspirar a un puesto que esté vacante. Solo para agregar 2 tips así como muy prácticos. Y el tercero yo te diría es que si hay un comité de diversidad e inclusión en la empresa, que eso solo sucede en las grandes, no estoy hablando de las pymes ni las micros, ese comité no puede estar constituido por puras mujeres. Si está constituido por puras mujeres va al fracaso, seguro.
¿ok? Porque necesitas tener a los dos géneros en la mesa para discutir las barreras, las oportunidades y lo que se puede hacer. Solo quería añadir eso a quien sea que preguntó de recursos humanos. Muy interesante. Y ya me acordé. Se cortó tu primer tip. No sé si podías repetirlo rápidamente, el tema del CV. Entiendo que te refieres al CV anónimo, pero justo ahí se cortó un poco tu conexión. Discúlpame. ¿Ahora está bien? Sí, se escucha perfectamente. Solo fue el primero. Ok, no, decía que un tip que yo he encontrado útil en algunas empresas en las que hay mucha resistencia es usar currículums ciegos. Es decir, cuando un gerente tiene una vacante, recursos humanos le manda los 3 o 4 candidatos sin poner género y sin foto, para que la gente seleccione los candidatos a entrevistar basado en el currículum y nada más que en el currículum. Porque muchas veces hay sesgos inconscientes que nadie los hace por mala fe, pero como que se imaginan que este puesto es para un hombre o para una mujer. Incluso las mujeres lo hacen, no me malentiendan, los sesgos los tenemos los mismos. O sea, cuando piensas en un director de tecnología, casi siempre piensas en un hombre. Lo hago yo misma. No deberíamos, pero así es. Entonces, usar currículums ciegos en las empresas en las que hay más resistencia también puede ser un tip útil. Digo, para pasar de lo macro a algunos consejitos, a algunos trucos prácticos, diría yo. Súper interesante. Eso era lo que quería añadir. Perdón, Muchas María. Gracias, no, Rafa, te iba a decir que ya me acordé. Creo que también una cosa que podrían hacer los departamentos de recursos humanos en la medida de lo posible es implementar licencias de paternidad también, ¿no? Porque ese es uno de los principales retos que tienen las mujeres, que pues algún día vas a ser mamá y te vas a ir 84 días pagados. En la medida en que esto sea también una realidad para los hombres, nos pone un poco en iguales circunstancias. Y además también permite un cambio cultural en el que el hombre ejerce su paternidad y se conecta con el cuidado de sus hijos, que también es natural y eso va a hacer que sea más participativo y dé más tiempo a la mujer de hacer otras cosas si él está más involucrado. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde firmo? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Denise, ¿cuál crees que puede ser el impacto de esta pandemia y de esta crisis en el futuro profesional de las mujeres? Bueno, desde mi perspectiva y por lo menos en este momento y mucho de lo que han comentado Nicole, María, ahorita hay muchos puntos negativos y muchos puntos preocupantes, ¿no? Y muchas áreas de oportunidad que se generan con todos estos empleos que se están perdiendo, con toda la redistribución de la fuerza laboral y esta compensación nueva entre hombres y mujeres, ¿no? Un hecho tan básico como la pérdida de mujeres en posiciones de liderazgo o inclusive de mandos medios, hace que se pierdan cosas tan intangibles como el modelo, el rol de persona que puede hacer que las mujeres que inician su carrera se vean reflejadas en un futuro profesional, ¿no? Y que estas mujeres que están empezando su carrera profesional tengan el apoyo y el soporte de mujeres que están más arriba en la escalera corporativa. Eso desde mi perspectiva y de manera cualitativa complica el avance que se ha logrado también porque perdiendo mujeres en mandos medios y hacia arriba primordialmente, pues lo que se pierde es justo esa perspectiva que traen las mujeres a la mesa, ¿no? Creo que se genera una oportunidad única para el mundo corporativo y va de la mano con lo que mencionaba Nicole, con lo que mencionaba María de nuevo, ¿no? De generar culturas y ambientes de trabajo que sean más alineados, que sean más flexibles a este reconocimiento de las necesidades diversas que se ponen de manifiesto, ¿no? Y considerando un poco más allá del corto plazo y de la situación actual y de la crisis actual y de si una mujer contra un hombre habrá una percepción de que estará más comprometido o que tendrá más distractores, sino más bien pensar en este potencial de largo plazo que tienen las mujeres. Y esto va relacionado entonces a políticas, a enfoques de trabajo, ¿no? Y como mencioné al inicio, definitivamente
O sea, es un tema de justicia, hablar de esto es un tema de justicia social, es un tema de equidad, pero también es un tema económico, ¿no? Que las empresas y los gobiernos no pueden dejar de lado la evidencia de rendimientos, de utilidades de las empresas, de cómo se incrementa cuando hay estas posiciones de liderazgo y cuando se cuenta con representación de mujeres en posiciones, en este tipo de posiciones, pues debe ser una causa lo suficientemente fuerte para perseguir que se mantengan, ¿no? Y lo suficientemente estratégica para implementar estas acciones de manera efectiva. Muy bien, muy bien. Y tocasteis, las tres tocasteis un tema, sois financieras, sois grandes profesionistas y exitosas en el sector financiero. La mujer parte de una situación de un poco más de más vulnerabilidad, ¿no? En ese manejo de finanzas personales. ¿Qué consejos les daríais a las mujeres a la hora de manejar sus finanzas personales, ¿no? Y sobre todo en un contexto en el que la situación se ha complicado mucho, ¿no? Nosotros corrimos una encuesta hace unas semanas con 200 líderes de recursos humanos en México y donde veían la importancia de la educación financiera ahora más que nunca, ¿no? Incluso más que la anterior a la pandemia, y eso evidentemente en un contexto de brecha salarial, de trabajo más informal, un porcentaje mayor por parte de las mujeres. O sea, ¿qué consejos le darías respecto a sus finanzas? Y luego lo vincularemos con una pregunta de la audiencia que justo también toca ese tema. No sé si tú mismo, Denise o María, queréis empezar. Mira, yo creo que una cosa muy importante es el ahorro. Es sentarte, estar consciente de tus gastos, de los gastos, de cuáles son necesarios, cuáles no son necesarios, sobre todo cuáles son recurrentes que luego se nos acumulan y no sabemos ni qué está, ni dónde, para dónde va. Entonces, ser muy consciente de los gastos, de la necesidad que tienes, no sé, mensual o semanal y hacia dónde se van los recursos. Y o sea, sé que no siempre es posible, sobre todo en esta coyuntura, pero habrán mejores años. Y es muy importante el ahorro para el retiro. No hay suficiente conciencia en México del ahorro del retiro. Si quieren ahorrarlo ustedes y saben y lo quieren manejar, o si quieren hacer aportaciones voluntarias a su fondo de pensión o la forma que sea, la gente no le gusta pensar en cuando va a ser viejito y no va a poder trabajar, pero va a llegar, ese día va a llegar y en México se tiene mucho esa mentalidad de mejor me lo gasto, ahorita que lo puedo disfrutar, ¿no? Y no pensar a futuro. Y es básico tener una red o tener un guardadito, o sea, no un guardadito, pero tener una pensión que te vaya a permitir vivir. Porque además pensemos que cada año la expectativa de vida crece. Entonces, yo las invitaría a todas a ser conscientes de que probablemente vivan muchos años más de los que creen, y a todos también, ¿no? Probablemente vivamos muchos años más de los que creen, en qué circunstancias lo quieren vivir. Piensen cómo lo quieren vivir y desde hoy empiecen a ser conscientes de esa realidad. Muchas gracias, María. Y Nicole, preguntaban en la audiencia de qué manera las instituciones financieras pueden contribuir a la inclusión financiera en México. Imagino que muy más enfocado a mujeres. Y sobre todo, si hay diferencias entre productos, servicios financieros para hombres y para mujeres. Y yo añado la pregunta, si las instituciones financieras en México las están atendiendo o no, estas diferencias, ¿no? Ok, me encanta la pregunta. Antes de ir directo a esa pregunta, quiero agregar algo a la respuesta de María, que me parece súper buena, porque aparte de ahorrar, creo que hay un tema importante de diversificación. Y cuando hablo de diversificación, hablo de no tener todos los huevos en la misma canasta, para ponerlo súper claro y súper fácil. Entonces, los poquitos ahorros que tengamos en 2 o 3 instrumentos, en 2 o 3 bancos, en 2 o 3 monedas, conforme vayamos teniendo. Entonces, creo que la diversificación es un consejo que agregaría al consejo personal de manejo de las finanzas, aparte de coincidir con todos los que mencionó María, al 100%.
Ok. Con respecto a lo que hacen las instituciones, a ver, acá yo creo que tenemos que separar y hay un montón de instituciones. Yo, por ejemplo, tengo el privilegio de estar en el Consejo de Gentera y Grupo Compartamos. Compartamos es la microfinanciera más grande de México, atienden un 90% a mujeres y atienden mujeres a través de círculos de crédito en los cuales de alguna manera arman un grupo, se le presta ese grupo y son obligados solidarios y esos préstamos que se hacen a través de las microfinancieras son súper útiles y súper valorados muchísimas veces para incluir a las mujeres en el sistema financiero, porque gracias a ese primer préstamo entran a la actividad económica. Te doy un ejemplo. Con ese primer préstamo compran zapatos y los venden de puerta en puerta. O con ese primer préstamo compran una maquinita para hacer tortillas y se ponen a vender tortillas. Y de ahí van creciendo sus negocios. Y es increíble de ver el espíritu emprendedor y lo bien administradas que son las mujeres para esos temas. Incluso te diría que ya si pasamos a todos los bancos en general, en los scores de crédito, normalmente el género femenino te da más puntos que el género masculino, pero las mujeres tienden a ser mejores pagadoras porque tienen más miedo de que no les vuelvan a prestar, ¿ok? Quizás no por la razón correcta, pero en los números finales son mejores pagadoras en general. Y yo te diría que las instituciones financieras en México hay quienes los hacen mejor, hay quienes lo hacen peor, pero hay muchas que están dedicadas a incluir a la mujer en el mundo financiero, que es una de las primeras pasos para poderlas incluir en el mundo laboral. Y lo otro que diría es que eso no se limita solo a préstamos, ¿ok? Porque siempre que pensamos en la inclusión financiera, la gente piensa en préstamos. Una cosa que hemos visto clarísimo en esta pandemia es que las personas tienen 4 tipos de necesidades financieras: las de ahorro, las de crédito, las de inversión y las de protección. Y en las de protección voy a echarme un comercial, que es la importancia de tener un seguro. ¿Ok? Estamos viendo, sobre todo en los segmentos más abajo, que cuando la persona no tiene un seguro y tiene un siniestro, a veces se pierde el trabajo de toda una generación. Se regresan para atrás una generación entera. ¿Ok? Entonces, la importancia del seguro es importantísima. También estamos viendo, y no voy a mentir acá, todos ustedes conocen las cifras públicas, que la mortalidad durante la pandemia es el doble en la población no asegurada que en la población asegurada. Entonces, o sea, yo creo que cuando hablamos de necesidades financieras y de lo que las empresas tienen que hacer, tienen que ver los 4 aspectos, no solo préstamos. Entonces, también tener los seguros adecuados para las mujeres, por ejemplo, los seguros de cáncer femenino, los seguros de vida, los seguros para educación de los hijos, etcétera, etcétera, también es súper importante. Entonces, yo te diría que a ver, me parece que hay muchísimo por hacer en inclusión financiera en México en general, tanto para hombres como para mujeres. Tenemos una de las inclusiones financieras más bajas de toda Latinoamérica, ¿no? Pero por mucho. Y no es porque los bancos no quieran prestarnos nada, es una serie, es toda una cadena histórica de los acontecimientos de México, de la crisis de tequila, etcétera, que cada vez nos han echado para atrás. Pero yo te diría que la gran mayoría de las empresas lo quieren hacer y lo quieren hacer no solo por buenas personas, ni mucho menos, sino porque es un negocio. La mitad del mercado que te puede comprar algo son mujeres. La mitad del talento son mujeres. Entonces, las empresas que dicen no me interesan las mujeres, dicen, bueno, pues en vez de operar en el 100% del mercado, voy a operar en el 50% del mercado y en vez de ir a buscar las personas que necesito en todo el pool de talento disponible, solo voy a mirar la mitad. Entonces, yo te diría, hay mucho por hacer en inclusión financiera, sí se está haciendo. Te doy el ejemplo de Compartamos, porque se puede hablar con libertad, soy consejera de Compartamos, y tenemos más de 2.400.000 mujeres que están adquiriendo préstamos, seguros, cuentas de ahorro que les permiten meterse a la vida laboral y con ello contribuir mejor al desarrollo de sus familias y de sus comunidades, porque también está comprobado que la mujer tiende a destinar la gran mayoría de su gasto a su familia. ¿Ok? Entonces eso también ayuda mucho. Pero la inclusión financiera no es solo un problema de mujeres, también la inclusión financiera de hombres en México tiene muchísimo por hacer todavía. Entonces creo que es importante eso. Pero bueno, no me quiero alargar más con la respuesta. La respuesta sencilla para quien la hizo es sí, hay mucho por hacer en inclusión financiera, sí hay empresas intentándolo en México y lo tercero es, no solo son préstamos, hay que mirar todas las necesidades financieras. Y hasta ahí la dejo. Y complementaría justo con lo que dices, Nicole, este tema de la educación financiera como parte de
de este tema de inclusión, ¿no? Que está disponible desde muchos enfoques, que es gratuito y que en muchos de los casos es gratuito, pues tienen Academia Minu como un ejemplo, ¿no? Y aprovechen esta oportunidad, hombres, mujeres, para conocer este tema de finanzas personales, ¿no? Porque permite esa inclusión a través del conocimiento de estas 4 áreas que mencionas, ¿no? Inclusive el poder tener en el radar que te tienes que asegurar que es una decisión inteligente asegurarte y no dejar eso al final, ¿no? Muy bien. Pues otra pregunta de la audiencia que me parece muy interesante, dado el panel, es algún consejo a las mujeres que comienzan en el ámbito de las finanzas, que quizás históricamente ha sido un ámbito más de hombres, ¿no? Y que quizás luego podemos ligar con otra pregunta, ¿no? O sea, quizás cómo la mujer puede mantenerse más competitiva en este mercado laboral que está cambiando con COVID, ¿no? O sea, específicamente en sector finanzas, quizás que es algo muy concreto, pero también a nivel general, mujeres, ¿cómo nos podemos hacer más competitivas, ¿no? En este nuevo mundo? No sé si Nicole estaría... Ok, no sabía quién querías que te contestara. A ver, te contesto en 2 partes. Lo primero, los consejos a las mujeres que entran en finanzas, para mí son los mismos que las mujeres que entran a cualquier ámbito profesional. Y la verdad que yo tengo varios porque creo que las mujeres tenemos una responsabilidad de ayudar a otras mujeres y estoy en este panel por esa responsabilidad, no porque me sobre el tiempo, sino porque creo que es nuestra responsabilidad. Entonces yo tengo varios que darles y tengo también respuesta para la otra. Lo primero es atreverse, confiar en sí mismas y no tener miedo. ¿Ok? Yo creo que muchas veces las mujeres somos el propio freno de las mujeres. Entonces, atreverse me parece súper importante. Lo segundo es no tomar las cosas personales. Y me podría extender muchísimo en eso, pero no lo voy a hacer por horas del tiempo, pero tendemos a tomar los problemas laborales como personales y creo que es muy importante separarlos, porque si no, eso se vuelve un lastre importante. Tratar bien a toda la gente, y tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti, eso siempre paga. Ese tema de que porque ahora soy jefa voy a hacer bueno, pónganle puntos suspensivos, no ayuda, ¿ok? No ayuda, no le hace bien ni a la mujer en sí, ni al resto de las mujeres. Apoyar a los demás, rodearse de gente buena, de preferencia mejor que uno mismo, aprender idiomas si pueden, ser resiliente y no victimizarse. Ese tema de, ay, pobre de mí, me pagan menos, pobre de mí, hay pocas mujeres acá, yo creo que es una gran barrera para la mujer. Y contestando la segunda parte de tu pregunta, que era cómo mantenerse vigentes, yo creo que lo que voy a responder es válido para hombres y mujeres y entiendo que hay hombres en la audiencia, entonces va para todos, no solo para las mujeres. Es que yo creo, y le oía el otro día a una muy buena amiga mía, Mónica Flores, que es directora general de Manpower, que lo que está pasando en el mundo es que estamos yendo del conocimiento a las habilidades. Y lo que las empresas están buscando hoy, más que conocimiento y 7 maestrías, son habilidades. Y esas habilidades que hoy el mundo está requiriendo después de la pandemia y con toda la evolución que hay para mantenerse más vigentes son comunicación, saber priorizar las cosas, adaptarse más fácil, tener iniciativa, tener integridad a prueba de balas, tener algunos recursos matemáticos suficientemente buenos, saber tener relaciones de influencia, aunque sea a la distancia, tener empatía, tener coaching y tener resiliencia. Entonces, mi consejo va más hacia todas las habilidades soft que a los conocimientos. Creo que hoy en día, más que nunca, ya la gente no se diferencia por cuántas maestrías tiene, se diferencia por qué tan bien se adapta, qué tan resiliente es, qué tan bien sabe comunicar, qué tan bien sabe priorizar. Entonces, yo te diría que, y eso me parece válido para hombres y mujeres, hoy en día buscas mucho más eso que cualquier otro tema de conocimientos. Esa sería mi respuesta. Y es lo que creo como empleadora. Muy bien, muy bien. Sí puedo un poquito agregar a esta respuesta que Nicole dio tan, la verdad, tan asertiva. Lo único que yo creo que podría agregar es que en mi experiencia, y pues solamente puedo hablar por la mía, me ha sido muy valioso tener mentores. Entonces, tener a alguien que confíes y que admires, con quien rebotar y tener como estos momentos de checar de realidad, ¿no? La parte que decía Nicole de cuando te victimizas y tomas esto todo personal, tener una persona con quien ir y decirle, me está pasando esto,
¿crees que mi reacción está siendo exacerbada? Y que tener a alguien que te diga, sí, respira, tómate un momento, no es personal, no es contigo, siempre ayuda mucho, porque, a ver, no somos superhéroes, ¿no? Muchas veces tenemos que escucharlo de alguien más para poder llegar a esa realización. Y pues ya sé que esto lo hemos dicho 500 veces, pero una vez más, la parte de las redes, de hacer redes, la parte del networking, yo no puedo expresar con palabras fluidas lo importante que ha sido para mí tener una red de apoyo y de ayuda entre mis colegas y en especial mis colegas pues que tienen temas parecidos a mí, ¿no? Mis colegas mujeres. Es súper importante acercarte a gente que ha vivido lo mismo que tú. No estamos, o sea, no es descubrir, o sea, no estás rompiendo una cosa nueva, ¿no? Y cuando te acercas con alguien que ya lo vivió, te puede dar una perspectiva o un camino que es mucho más fácil y que tú no habías pensado. Ejemplo, el primer día que regresas a trabajar después de que tienes a un hijo y traes el sacaleches y el corazón destrozado y sufres, y poderte acercar con alguien que ya lo pasó y que te dice, no, mira, el tip está en que a las 9 de la mañana vayas, saques leche o no sé, o sea, traigas una hielerita, lo que sea, en cosas prácticas. Y en parte emocional que te digan, oye, yo también me sentí igual que tú, no estás mal, no te preocupes, en 2 días te vas a sentir bien. Y eso, o sea, para llegar a eso solamente es pedir, o sea, buscar esas personas. Y eso hace que tu carrera sea mucho más llevadera en momentos, sobre todo, de crisis, y que no tengas que sufrirlo y que ser una penuria toda, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, María. Y esto digo, liga con una pregunta, decía Nicole, el tema de ser atrevidas, decía antes también Denise, y hay una pregunta de la audiencia que dice, no creo que muchas veces son las propias mujeres las que se limitan por no sé qué factores a la hora de pedir un aumento o una promoción, son como menos atrevidas y que esto puede explicar parte, Denise, de lo que nos decías tú antes? Lo considero un círculo vicioso, aunque mi respuesta sería la misma de Nicole en términos del consejo de atrévanse, ¿no? Creo que una de las cosas que se hace más evidente con esta pandemia y con esta redistribución de la vida laboral es la necesidad de alzar la voz, ¿no? Y de poner las cosas sobre la mesa y de buscar condiciones más justas. Creo que sí tenemos que hacer un mejor trabajo como mujeres atreviéndonos, ¿no? Te digo que es un círculo vicioso porque también por el otro lado y culturalmente las empresas tienen que empezar a trabajar en eliminar esos sesgos de que una mujer que se atreve, que levanta la voz y que pide cosas, puede percibirse como alguien que es más agresivo, ¿no? O que puede penalizarse el hecho de que levanten la voz. Por eso esto de que se va haciendo un círculo hacia abajo, pero definitivamente sí hay trabajo que hacer y mi recomendación sería esa, ¿no? Que generen las conversaciones en todos los ámbitos, desde las condiciones actuales hasta el futuro profesional, hasta sus promociones, sus aumentos, las condiciones de trabajo, lo que sea, porque es en beneficio y como decía Nicole, coincido, no podría yo coincidir más con ella, es nuestra responsabilidad porque lo que buscamos se logra también para beneficio nuestro y de nuestro equipo, no solo de mujeres, sino de hombres también. Yo quiero agregar algo a esa respuesta. ¿Puedo, Rafa? Sí, claro, por supuesto, Nicole, adelante. Lo voy a mezclar con la anterior de un consejo, porque yo sí creo que muchos de los problemas de las mujeres los ocasionamos las mujeres, ¿ok? Estoy totalmente en contra de victimizarse y tengo un gran consejo para todas las mujeres aquí. Aquí sí voy para las mujeres, ¿ok? Me ha tocado muchas veces en la vida promover a puestos mayores de responsabilidad hombres y mujeres. Y la anécdota que voy a contar es absolutamente verídica, ¿ok? Normalmente si yo llamo a Rafa a mi escritorio y le digo, oye, a partir de hoy no vas a ser el director general de Minu, sino vas a ser el director general de Google, ¿ok? Él me va a decir, muchas gracias, no te vas a arrepentir, lo voy a hacer súper, mil gracias por la oportunidad.
¿ok? Si yo hago lo mismo y llamo a Denise, ajá, es muy probable que Denise diga, ay, ¿y no será eso mucho para mí? ¿Y está segura? ¿Y de verdad? ¿Y no sé qué? ¿Y no sé cuánto? Entonces, el mejor consejo que les puedo dar a las mujeres cuando les estén dando una promoción es cállense, ¿ok? Cuenten hasta 10, cállense y digan muchas gracias. Punto. Porque si externan sus miedos hacia la otra persona, yo misma, promoviendo mujeres, de repente digo, híjole, sí estaré haciendo bien en promoverla, si tiene tantas dudas. Entonces, lo quiero unir con la pregunta anterior, porque sí creo que las mujeres a veces, por eso lo unía con el tema de atreverse y no ser, de verdad, cuando les estén dando una promoción, tómenla de mil amores, que es lo peor que les puede pasar. No externen sus miedos, digan muchas gracias y vamos. Así lo hacen los hombres. Entonces, también creo que las mujeres tenemos que observar más a los hombres, aprender de los hombres en ese tipo de cosas que son mucho más asertivos que muchas de las mujeres y animarnos a hacerlo. Entonces, sí creo que a veces hay un tema de victimización que nosotras mismas generamos y te digo que por eso lo uno con el consejo anterior. Cuando les den una promoción, acéptenla de mil amores, no le externen al que se las está dando ni una duda. Muy bien. Perdón, por Muchísimas eso lo gracias. quería añadir. No, muchas gracias, Nicole. Y estamos llegando al final, la verdad que seguiríamos horas platicando con vosotros, pero si queréis, tomamos la última pregunta, es una pregunta para Denise y para María, es si los hombres podemos ser parte de Mujeres en Finanzas, que también liga con un punto que hacía Nicole antes de los comités de diversidad. Sí, claro, los hombres son parte de mujeres en finanzas. A lo largo de todo el tiempo que hemos estado trabajando y en las diversas iniciativas y en los diversos planes que hemos hecho en nuestra visión de largo plazo, uno de los puntos principales es que si bien es una red para mujeres, no puede lograrse ningún avance yendo solas. Esto no es un tema de nosotros contra ustedes, es un tema en el que vamos de la mano porque el pastel es para todos y el beneficio es para todos. Y claro que pueden unirse a nosotros, están en nuestras redes sociales y muchas de las iniciativas, como les decía, las hacemos de la mano con hombres. Y tenemos hombres y mujeres muy valiosos y muy comprometidos con esta creencia de que las mujeres pueden aportar y aportan muchísimo, tanto en el sector financiero como en el sector laboral en general, que son quienes más nos han ayudado a avanzar en estos 2 años. Entonces, definitivamente es algo que hacemos y que apreciamos. Las alianzas es lo que nos hace fuertes. Perfecto, muy bien. Pues lamentablemente hemos llegado al final del webinar, del panel. Nada más que agradeceros muchísimo, Nicole, María, Denise, ha sido un placer. La verdad que es interesantísimo escuchar vuestras visiones, cómo lo expresáis y además desde la trinchera, ¿no? la que estáis todos los días y estáis contribuyendo a esa diversidad de género y a cerrar la brecha que claramente tenemos en México. Pues agradeceros en nombre de todo el equipo, de toda la audiencia, de todo el equipo de Minu, agradecer vuestra presencia hoy y muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un gusto compartir panel con ustedes. Gracias a todos. De verdad. Igualmente, muchísimas gracias. Buen día a todos. Buen día. Buen día. Chao.